Hoy vamos a hablar de las problemáticas que traen el lenguaje discriminatorio. El lenguaje en sí no es inocente, ya que cada palabra que utilizamos tiene su peso y sus efectos. Pueden unir o pueden separar a las personas. En el día a día, las palabras, los insultos, los chistes que repetimos sin pensar, lo único que hacen es profundizar aquellas desigualdades que ya existen y afectar derechos. A veces se dice que son solo palabras, pero eso no es así. El lenguaje construye realidades, puede legitimar la exclusión o abrir espacios de reconocimiento. Desde el derecho nos preguntamos cómo intervenir frente al discurso de odio, para que la palabra no sea una herramienta de violencia, sino que de justicia. El texto base que analizamos deja algo muy en claro. El lenguaje no solo comunica, también construye realidades y distribuye poder. A través de las palabras, una sociedad decide quiénes son escuchados y quiénes quedan relegados al silencio. El modo en que hablamos puede reproducir desigualdades, perpetuar prejuicios o, por el contrario, abrir caminos hacia el respeto, la inclusión y la empatía. Por eso, reflexionar sobre el lenguaje del odio es también reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una donde las palabras no sean armas, sino puentes. Por ejemplo, cuando hablamos en masculinos genéricos, dejamos de lado a mujeres, disidencias y otras identidades. Esto refleja una cultura en donde lo masculino aparece como la norma y lo demás como excepción. Por eso, el texto dice que nada en el lenguaje es inocente ni banal. Cada frase en una ley, una sentencia o un reglamento puede ampliar derechos o restringirlos. Revisar el lenguaje es una forma concreta de garantizar igualdad sustantiva. En nuestro análisis también se incluyó 3 documentos sobre la comunidad LGBT. En la tesis de Gabriela Ojeda, de la Flaxo, se puede observar que se explica que el reconocimiento legal del matrimonio igualitario y la identidad de género fue un gran y enorme avance, pero que esos derechos solo son efectivos si se acompañan con un cambio en el lenguaje. Ojeda plantea que el discurso jurídico no es neutro. Si el Estado sigue usando expresiones que patologizan o invisibilizan, se limita la posibilidad de que esas personas sean vistas como sujetos de pleno derecho. Por otro lado, Artuso Guiñazú, Emiliano Miguel, también desde Flaxo, estudia la situación de las personas trans en Córdoba. Muestra cómo la burla, la negación de la identidad o el uso incorrecto del nombre son formas de violencia que terminan afectando el acceso a la salud, al trabajo y a la educación. El lenguaje, dice, puede ser un dispositivo de exclusión real. El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo completan esa mirada. Señalan que las leyes 26.743 de identidad de género, la 26.657 de salud mental, así como la 26.618 de matrimonio igualitario, prohíben expresamente los discursos o prácticas que degraden la identidad sexual o de género. Y dejan claro algo fundamental. Usar el nombre correcto y respetar los pronombres no es una cortesía, es un derecho. El Estado y los profesionales del derecho tienen la obligación de garantizar un trato lingüístico digno. El derecho argentino ya tiene herramientas para enfrentar el discurso de odio. La Ley 23.592 contra la discriminación, los tratados internacionales y la propia Constitución argentina obligan al Estado a garantizar igualdad y dignidad para todas las personas. La Corte Suprema, en distintos fallos, reconoció que la libertad de expresión no puede usarse como excusa para justificar discursos que fomenten la violencia o el desprecio. Eso significa que, en la práctica, debemos cuidar el lenguaje en resoluciones, oficios y documentos,
Las palabras importan tanto como las decisiones que tomamos. Y también exige capacitación a los jueces, fiscales, abogados en lenguaje inclusivo y perspectiva de derechos humanos. Porque cada frase en un expediente puede ser un gesto de reconocimiento o de exclusión. Como futuros profesionales, tenemos que asumir ese compromiso, controlar la constitucionalidad del lenguaje que usamos y asegurarnos de que refleje respeto, inclusión y equidad. No existe y no hay neutralidad posible en el lenguaje cuando están en juego los derechos humanos. El silencio o la omisión también configuran como formas de violencia. El desafío no es hablar correctamente, sino que hablar con conciencia. Un lenguaje inclusivo no es moda, es justicia. Nombrar importa. Nombrar es reconocer. Y reconocer es garantizar la dignidad. El lenguaje puede ser una herramienta de exclusión o una herramienta de justicia. Depende de cómo lo usemos.